Buenas noches. Gracias por estar con nosotros de nuevo en este observatorio cotidiano dedicado a tomarle el pulso y seguirle la pista a nuestra economía política inscrita en el turbulento mundo de estos años. Vamos a examinar uno de los temas que diría yo más hemos visitado en el curso de nuestra breve historia en TV UNAM. Vamos a volver sobre el tema de la pobreza en México, la manera como la entendemos, la manera como la estimamos y quizás la manera como podríamos irla superando de manera sostenida. Está con nosotros el doctor José Nabor, doctorado de nuestra Universidad Nacional. José Nabor, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto estar con ustedes. Hace unos meses José Nabor fue designado director o secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una entidad del Estado mexicano establecida por ley a principios del presente siglo y como resultado de la aprobación previa de la Ley General de Desarrollo Social. Es una entidad fundamental para proveernos a los mexicanos de los instrumentos, materiales, insumos, como decimos bárbaramente los economistas, necesarios para tener una idea de lo que le ocurre a nuestro país por el lado, digamos, de sus bases, el nivel de la subsistencia, la existencia de los mexicanos. Así es de que para nosotros es un gran gusto, José Nabor, que nos acompañes en estas par de sesiones, de conversaciones sobre el tema. Y bueno, como lo hemos acostumbrado ya de un tiempo para acá, Enrique Provencio está también con nosotros. Enrique, gracias. Pues ¿por qué no empezamos con los temas con los que deberíamos arrancar una conversación como esta, Enrique? Gracias, Rolando. Muchas gracias, José Nabor. Son muchos los temas que desde Coneval se alimentan en la discusión nacional: la medición de la pobreza, el pulso trimestral a la pobreza laboral, pero también la evaluación de la política de desarrollo social. Y todo esto ha colocado a Coneval en el centro de las discusiones de la política social, por lo que hay muchas materias, pero quizá la más inmediata propongo para iniciar esta conversación es la perspectiva que Coneval recientemente nos ha dado a partir de uno de los índices que ellos generan, el índice de tendencia laboral de la pobreza, que trimestralmente toma el pulso a la masa salarial, al comportamiento de los ingresos laborales reales de las personas trabajadoras, y a partir de eso a su medición sobre lo que se ha llamado la pobreza laboral, o su aproximado, que es la proporción de personas cuyo ingreso está por debajo del costo de la canasta, y eso de la canasta básica. Y todo esto nos aporta muchos elementos para ir midiendo la situación social antes de que aparezca la medición de la pobreza, la medición multidimensional y otras. Así que sugeriría empezar por ahí. ¿Cómo salimos en la última medición trimestral en estos aspectos de la pobreza laboral? Claro que sí, Enrique. Mira, el dato que compartimos para el tercer trimestre de este año, 2019, es que 38.5% de la población tiene ingresos laborales per cápita por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria. Para contextualizar un poco la tendencia desde 2005 para acá, que es factible esta medición a partir de cifras de la NOE que recaba INEGI, es que ciertamente tuvimos el nivel más bajo previo a la crisis del 2008. Fue casi 32% de la población que tenía ingresos por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria. Obviamente el efecto de la crisis fue muy fuerte, hizo que este indicador subiera y tuvimos un pico hacia 2015 con el 42.5, casi 43%, y de ahí una tendencia relativamente
lenta, pero consistente a la baja, y nos está situando a 38.5%. Me parece que... Eso es como resultado de los aumentos en el salario mínimo y la mejoría en las negociaciones contractuales, supongo. Como un primer factor, pero el segundo indudablemente es ciertamente la estabilidad que ha tenido la inflación en los últimos prácticamente año y medio, 2 años. Este factor sí hemos significado puntualmente desde Coneval que ha coadyuvado a fortalecer el poder adquisitivo, aunado a los incrementos de salarios de los últimos 2 años. Todo esto también está muy mediado por el empleo, dado que lo que están midiendo es masa salarial, que depende de la cantidad de trabajo y del salario, ¿no? Sí, porque finalmente el indicador se construye a partir del promedio del ingreso laboral. Sabemos que dentro de los ingresos corrientes de los hogares hay otros elementos, remesas, transferencias, etcétera, pero indudablemente identificamos que el componente más relevante de los ingresos de los hogares en promedio es el componente del ingreso laboral. Representa entre un 70-75% del total de los ingresos de los hogares. Por eso decidimos focalizarnos en el tema del ingreso laboral. Pero también me parece pertinente ir analizando un poco el contexto entre localidades. Si bien el 38.5% es el promedio nacional, para áreas urbanas esto se reduce a prácticamente 30%, pero para áreas rurales el promedio de personas que tienen ingresos por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria es del 52%, arriba del 50%. Entonces ya también nos da una fuerte diferenciación del tipo de ingresos que se están recibiendo en las zonas urbanas contra las zonas rurales del país. Pues, si me permites, Rolando, ¿Sí? el dato es significativo. Todavía no recuperamos el nivel que teníamos antes de la gran recesión de 2009 y de cualquier modo nos ubica ante una realidad dramática. Es una proporción muy alta de las personas que trabajan que no reciben un ingreso suficiente. Y sin duda ese es el basamento de la pobreza que Coneval mide cada 2 años, ¿no? Claro. Y eso, sí, yo reforzaría la pregunta. Esta pobreza laboral la podemos extender a la pobreza multidimensional que ustedes estiman, ¿no? A Claro, partir de la claro. encuesta y el módulo y demás, ¿no? Sí, totalmente está presente. De hecho, más allá de las 6 dimensiones, de las 6 carencias que medimos de manera multidimensional, está la parte del ingreso. Indudablemente está presente el tema de la precarización laboral que hemos vivido como país en las últimas 2, 3 décadas. Y también un poco, si bien es un dato de INEGI expuesto en la ENOE, siempre yo lo retomo en cuanto a el ingreso de los trabajadores por salarios mínimos. Tuvimos en esta clasificación que se podemos revisar a partir de la ENOE, en 2007 también un pico de que casi 14% del total de los trabajadores de nuestra PEA ganaba más de 5 salarios mínimos al día. Ese porcentaje ha venido desafortunadamente decreciendo y traemos una reducción hasta 3.9%. Es decir, solamente 4... ¿En 2018? en el segundo trimestre del 2018. Se acaba de recuperar un poquito hacia el último trimestre, el tercer trimestre de 2019, pero traemos 4.2%. O sea, prácticamente 4 de cada 100 trabajadores mexicanos son los únicos que ganan más de 5 salarios mínimos. Es un cuadro muy estrujante y muy expresivo, ¿no? El ingreso estimado en salarios mínimos Así equivalentes de los ocupados, ¿no? Aquí estamos hablando de los ocupados. Personas que trabajan en efectivo. Yo la sensación que tengo después de verlo, de 2000, 2016, 18, es que nos hemos vuelto, nunca fuimos un país de altos sueldos, salarios, pero nos hemos vuelto un país de muy bajos sueldos y salarios. Así es. Porque en realidad en esa trayectoria que se contrajeron los de 5 salarios mínimos, quienes aumentaron su participación fueron los trabajadores que ganan un salario y 1 o 2 salarios mínimos al día. Ellos fueron los que aumentaron a niveles de 30% en cada uno de los porcentajes. Hay otro aspecto, creo, muy importante. José Nabor nos hace la diferenciación entre áreas urbanas y rurales, pero también hay una diferenciación muy clara, de acuerdo a los datos de Coneval, entre estados de la República, entre entidades federativas. En un extremo tenemos la Baja California, la Baja Sur, Nuevo León, Coahuila, voy a ver el apunte, Chihuahua, y en el otro extremo los estados de mayor rezago, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Veracruz. Y los extremos son
realmente contrastantes. La pobreza laboral de más del 65% en un extremo y en el otro extremo de 16, 18, 19. Que Chiapas contra Nuevo León. Efectivamente. Baja California. Baja California. Y esto nos sitúa también y nos actualiza sobre las desigualdades regionales, ¿no es así? Totalmente, sí, me parece que justo lo que planteas, Enrique, en el tema de la polarización en los estados es también consecuencia, un poco retomando el planteamiento del profesor Rolando de hace unos minutos, en el sentido que desafortunadamente estados como Chiapas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, que también tienen los primeros lugares de pobreza extrema sobre todo, indudablemente que esta cifra del ITLP estatal refleja que desafortunadamente en esos estados el contexto son trabajos precarios, con muy bajos ingresos y que evidentemente eso ha abonado en que sigan permaneciendo en un estado de pobreza y pobreza extrema muy elevado en los últimos años, ¿no? Vamos a una pausa y continuamos. Continuamos, doctor José Nabor, Enrique Provencio, con nuestro repaso inicial al tema de la pobreza desde el mirador de la pobreza así llamada laboral, ¿no? Y el cuadro que nos presentas es el de un país mal pagado. Así es, desafortunadamente. Inclusive, si comparamos el tercer trimestre de 2018 contra el tercer trimestre de 2019, sí hay una ligera reducción de este porcentaje de personas que tienen ingresos por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria. Esto indudablemente se abona en dos factores. El incremento en términos reales de la masa salarial en 6% anualizado en esos dos trimestres y también, como lo comentaba, el tema de la inflación que está oscilando en un 3%, 3.2%. Esos dos factores indudablemente han coadyuvado a estabilizar el poder adquisitivo. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo? Indudablemente que se reitere el incremento del salario mínimo en términos nominales por arriba de la inflación de este año para que podamos esperar en el muy corto plazo pues que se refuerce la tendencia de fortalecimiento del poder adquisitivo de los mexicanos y mexicanos. ¿Y esto cómo se lleva esta estabilización de la inflación? ¿Cómo se compadece con el comportamiento de los precios de la canasta básica, que es con lo que usamos para contrastar o para hablar de pobreza laboral, ¿no? Claro, sobre todo por las dos canastas que definió Coneval en su momento, tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria. Recordemos que si bien INEGI tiene su propia canasta normada para establecer los parámetros del Índice Nacional de Precios al Consumidor, nosotros retomamos nuestra propia canasta. Indudablemente el tema, sobre todo en la canasta alimentaria que tiene que ver con granos básicos, carnes y demás, ha manifestado también un control en los últimos trimestres, una estabilización, llamémoslo de esa manera, y reitero, eso ha abonado indudablemente a que lo que nosotros desde Coneval consideramos como la canasta alimentaria básica mínima ha tenido ciertamente una estabilización en sus precios en los últimos, prácticamente los últimos 12 meses. Enrique. Ahora, más atrás de la pobreza laboral que Coneval reportó para el último trimestre, para el tercer trimestre de 2019, el telón de fondo es la información sobre la pobreza multidimensional, la pobreza por ingresos, que por cierto te tocó presentar recién llegado a Coneval. Sí, bonito estreno, ¿no? Bueno, y el panorama que nos presentó Coneval a principios del mes de agosto de 2019 nos habló de un país que está enfrentando una ya larga tendencia de elevada pobreza, con una ligera reducción de la pobreza extrema, cambios muy interesantes, pero a fin de cuentas un panorama de pobreza dura, como en ocasiones le ha llamado Rolando, y con un movimiento muy lento, un estancamiento en las condiciones de pobreza. Ya pasaron unos meses, ya lo podemos ver con un poco más de distancia ese resultado. ¿Cómo lo aprecias? Yo puntualizaría tres datos. Uno, para seguir retomando el tema de los ingresos. Desafortunadamente, de acuerdo ya a la parte de los datos que desarrollamos de la
del enfoque multidimensional, 61 millones de mexicanos tienen ingresos por debajo del valor monetario de la línea de pobreza, que es la sumatoria de la canasta alimentaria y no alimentaria. Segundo factor, 71.7 millones de mexicanos tienen la carencia de seguridad social. Y el tercer dato, que de acuerdo a la metodología de Coneval, el gran objetivo siempre es robustecer el porcentaje de mexicanas y mexicanos no pobres y no vulnerables. Desafortunadamente pasamos de ese indicador de un 19% en 2008 a 23.5% en 2018. Es decir, prácticamente no avanzamos en el porcentaje de mexicanos que se pueden considerar no pobres, no vulnerables, de acuerdo a Coneval. Coneval ha dicho en sus informes con toda claridad que ese resultado, no precisamente positivo, deriva por un lado de la política económica, por otro de la propia política social. Y esa información de lo que nos estaba hablando es que a largo plazo había la necesidad de revisar ambas políticas para poder atacar las bases de ese endurecimiento y crecimiento de la pobreza en términos absolutos a fin de cuentas. Ahora tendremos nueva información hasta que INEGI le presente al país los resultados de la nueva encuesta de ingreso-gasto de los hogares, lo cual ocurrirá hasta 2021, si no estoy mal. Será el levantamiento de la NIC en agosto, a noviembre del 2020 y tendremos en 2021 la nueva información. Sí. Ya con esa información habrá elementos para valorar lo que está ocurriendo en la actualidad con el nuevo gobierno 2019-2020 y sabremos cómo ha cambiado la situación. Falta mucho para eso, pero algo podríamos vislumbrar a partir de la información trimestral que ustedes publican, ¿no? Falta relativamente tiempo en cuanto al reporte de medición, pero me parece que aparte de la información que vamos a tener con la siguiente NIC, muy importante y relevante la información que vamos a obtener del censo 2020, que ya se va a empezar a levantar en prácticamente 3 meses, a principios de marzo. Entonces, con esta información del censo 2020, Coneval va a poder tener una tercera fotografía de la pobreza multidimensional a nivel municipal. Entonces, me parece que parte de todas las estrategias a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, política social, política de bienestar, cualquiera que sea el nombre, indudablemente van a ser plasmadas con el levantamiento del censo y nosotros hacia el segundo semestre del 2021 vamos a estar en la posibilidad de ya tener los primeros reportes a nivel municipal y tener el comparativo 2010, 2015 y 2020 sobre la tendencia en los niveles de pobreza. Y como el propio José Nabor ha dicho, uno de los rasgos más duros de la información de la pobreza es el alto porcentaje de población que sigue sin tener cobertura y atención en la seguridad social. Así es. Sí, me parece que ahí el tema que está implícito en esta carencia indudablemente es la gran evolución y el crecimiento del sector informal de la economía. Igual retomo el dato de INEGI con la subcuenta satélite de la economía informal. Ellos contabilizan que prácticamente 24% total de nuestro Producto Interno Bruto tiene que ver con actividades informales. Entonces, que un cuarto de tu economía esté enmarcado ahí, pues... ¿Y cuánto sería en términos de población trabajadora? Más del 60% de la población trabajadora. Más del 60%. Sí, está en actividades informales. Eso desemboca en esta generalización de la precariedad laboral. Así es. Pero eso significa también que entonces uno de los factores que podrán mover la gran masa de pobreza es justamente el acceso a la seguridad social, en lo que está habiendo cambios en este momento de fines de 2019, con los cambios del Seguro Popular, por ejemplo, hacia el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, entre otros aspectos. Sin embargo, la realidad pura y dura es la que mencionas, un altísimo nivel de informalidad, en donde las políticas de incremento salarial no tienen el impacto que uno desea, ¿no? Claro, porque si al final del día estás reforzando el ingreso, que es, ante este escenario, es una buena solución de muy corto plazo, indudablemente la pobreza podrá desafortunadamente subsistir si no modificas el tipo de la caracterización de los trabajos que se estén ofertando sin seguridad social. Estamos discutiendo en estos días, lo comentábamos antes de iniciar el programa, José Nabor, esta especie de ese extraño, cruel ping-pong para mí,
sobre recesión, estancamiento. Así es. ¿Será recesión, será estancamiento? O como ha dicho alguien ingeniosamente, hubo recesión, ya no hay, ahora hay estancamiento. ¿Eso qué tiene que ver con esto que estamos hablando, con lo que ustedes estiman, manejan y evalúan? ¿Qué lugar ocupa, por un lado, en el diseño y evaluación de las políticas de desarrollo social y con la situación de los mexicanos pobres que, por lo que nos has dicho, pues siguen oscilando entre el 40 y el 50% de todos nosotros, ¿no? Yo lo veo en dos niveles. El primero es, indudablemente, ante un contexto de recesión económica, la política social, ahora política de bienestar, cobra mucha relevancia e importancia porque indudablemente, y lo sabemos muy bien, en los últimos 30 años de la economía mexicana, cada que se ha presentado una crisis económica, interna o externa, o un periodo de recesión, pues desafortunadamente la pobreza tiende a aumentar. Entonces me parece que la gran bolsa de recursos monetarios que el Estado mexicano en esta nueva administración decidió transferir directamente a mexicanas y mexicanos en zonas de alta marginalidad, pues evidentemente puede contener este escenario de estancamiento o recesión. Pero indudablemente en una visión de mediano plazo, pues no va a ser suficiente este gran esquema de política de bienestar sin que se acompañe con crecimiento económico. Indudablemente, si no se modifica, si no hay condiciones de crecimiento del Producto Interno Bruto que jale sectorialmente a toda la economía, pues lo que uno podría esperar en las siguientes mediciones es que no haya una modificación relevante en las reducciones de desigualdades, brechas sociales y de pobreza en el país. De cualquier modo, hay algo muy importante. Hemos dicho muchos que la política presupuestal, la política hacendaria en general, y en particular el presupuesto de 2019 y todavía más el de 2020, no están jugando un papel contracíclico. Claro. Sobre todo por la baja de la inversión, pero lo que nos dices es que por el lado del gasto social puede que sí sea un presupuesto de contención del crecimiento de la pobreza, sobre todo por los programas de transferencias directas, pero que aún así puede que eso no sea suficiente para detener ese efecto tan nocivo de las crisis o de las recesiones sobre la pobreza. Creo que eso es muy importante observarlo, programa por programa. Claro. Porque efectivamente en algunos programas hay una transferencia directa, en otros que se refieren a los bienes públicos de educación y salud, sigue habiendo un estancamiento del presupuesto. Así es. Y eso puede afectar los servicios, ¿no? ¿Y cómo reciben este tipo de reflexiones, evaluaciones, mediciones? Iba a ser abusivo, el resto de la sociedad, pero me quedo por lo pronto con el resto del sector público. ¿Cuál es la relación? ¿Cuánta receptividad has encontrado tú, José Nabor, en estos primeros meses de gestión? Claro. Evidentemente, el papel de Coneval es muy relevante en cuanto al diálogo con las instancias federales que tienen a su cargo programas sociales, programas de bienestar. Y lo que le puedo comentar, profesor, es que afortunadamente hay buena recepción, buen diálogo. De hecho, en Coneval hemos tenido en estos últimos meses la visita de 3 secretarios de Estado, la secretaria de Trabajo, la secretaria de Bienestar y el secretario de SADER, lo que era antes SAGARPA, y han presentado los programas prioritarios que ellos tienen a su cargo, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y los 5 programas prioritarios de SADER. Y a partir de ahí, muy receptivos e interesados en que Coneval les dé recomendaciones y todo el análisis que estamos realizando ahora mismo de los 17 programas prioritarios, y que en julio del siguiente año haremos público el informe de evaluación de este primer año de los programas prioritarios. Entonces, hay buena recepción e interés de parte de ellos, del gobierno federal, de recibir las opiniones de Coneval. Vamos a hablar en el próximo programa de la voz, es decir, de la política. Así es. Me parece muy buena introducción, es enterarnos que 3 secretarios se han preocupado por hablar con ustedes. Termina, Enrique, tenemos medio minuto, creo. Pues solamente, bueno, además de agradecerle al secretario ejecutivo de Coneval, sí me quedo con la inquietud. ¿Y la sociedad cómo recibió la información de la pobreza? Se habló mucho de eso en agosto, pero pronto deja de ser tema. Y creo que es muy importante el trabajo que hace Coneval para seguir colocando en la discusión pública y no olvidar que tenemos ahí esa realidad pendiente.
Vámonos al siguiente programa, José Nabor, si te parece. Claro que sí. Y vamos a hablar de estas cuestiones, vamos a llamarles así, de orden cualitativo. Muy bien, perfecto. Gracias por su compañía, buenas noches.